En España, el 2020 ha empezado con una coalición progresista en el poder. Pedro Sánchez, del PSOE, es jefe de gobierno gracias a un acuerdo de 11 puntos con Unidas Podemos que lidera Pablo Iglesias, ahora vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales. El programa de gobierno pactado para los próximos 4 años se llama Un Nuevo Acuerdo para España, que pretende convertirla en referente europeo de protección social. Subida de impuestos a las rentas altas, derogatoria de la reforma laboral neoliberal del 2012, límites a los alquileres, aumento de pensiones y salarios, eutanasia y ampliación de la sanidad, incluyendo migrantes, políticas feministas contra la violencia machista, así de expreso, salida política a la demanda independentista de Cataluña, desjudicializando el conflicto, homenaje a las víctimas del franquismo, entre otras medidas, buscan ampliar derechos, ponen reglas al poder económico y retan a la derecha española, en especial a su ala ultra, el partido Vox. ¿Se ha puesto fin a la crisis política española iniciada en 2015? ¿Se llegará a un acuerdo con Cataluña? ¿Habrá impactos en la relación con América Latina? Sobre esto y más conversaremos con Laura Arroyo, comunicadora política peruana que integra la Secretaría de Análisis Electoral y Discurso de Podemos. Laura, que radica en Madrid desde el 2014, afirma que esta legislatura será una de las más duras para la democracia española debido al accionar reaccionario que busca petardear como sea un gobierno que era posible en 2015, necesario en 2016, urgente en 2019 y realidad por fin en 2020. Bienvenida, Laura, a Disidentes. Un placer enorme estar contigo aquí. Gracias, el placer es mío. Gracias por la invitación, Carlos. Y para conversar de algo que nos ha sorprendido en 2020. Bueno, no nos ha sorprendido, pero fue una buena noticia, ¿no? El sí se pudo de Podemos. Podemos, después de 6 años de irrumpir en la política española, y literalmente irrumpir en la política española con banderas del cambio, ¿no? De la fuerza del cambio, ahora cogobierna España. Y bueno, una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. Va a tener que gobernar una España, una monarquía parlamentaria que se criticaba desde Podemos, pero ahora vamos al arte de lo posible. Entonces, lo primero es el recuento del sí se pudo. Yo te pregunto, ¿por qué tuvo que esperarse una nueva elección para finalmente hacer el acuerdo entre PSOE y Podemos, si ya en abril, el resultado de las elecciones de abril permitía hacer el acuerdo? ¿Qué pasó? Bueno, primero que nada, en efecto estamos de enhorabuena. Es una noticia buena para España, por fin tener un gobierno, además, que tiene en sus manos el reto de poder recuperar una década perdida en derechos, en libertades y, por supuesto, en temas del estado del bienestar. Es un reto enorme, pero también es una oportunidad. Y también es una buena noticia, en realidad, para toda la región europea, porque podemos ser un referente en Europa de un país que ponga por delante la justicia social y, por supuesto, esperamos que el eco y la resaca de estas cosas buenas llegue a la región y a América Latina. Ahora bien, ¿por qué no ocurrió antes? Que es lo que nos dicen todos. Yo creo que hay que recordar que esto no solamente se podía en abril del 2019, esto se podía ya en enero del 2016. No nos olvidemos que en 4 años hemos tenido 4 elecciones generales. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una serie de presiones de los poderes económicos y financieros, que son muy poderosos en muchos lugares del mundo, no solamente en España, que quisieron evitar a toda costa que Podemos, y luego Unidas Podemos, la confluencia, llegara al gobierno. Ya en 2016, después de las elecciones célebres, las del 20 de diciembre, que Podemos entró como tercera fuerza al Congreso y que rompió el bipartidismo y cambió el rostro de España para siempre, ya era posible que el PSOE hubiera mirado a la tercera fuerza, que era Podemos, en lugar de la cuarta, que fue Ciudadanos. Pero prefirieron un acuerdo con Ciudadanos antes que un acuerdo con Podemos. Ha tomado tiempo también por eso, porque en realidad, de alguna manera, había que llegar a darnos cuenta de que dentro de los límites de lo posible, que es al final el arte político, había una necesidad de encuentro y de acuerdo entre el PSOE con Podemos
para recuperar esta década perdida. Y no lo hubiéramos logrado, sin duda, sin el apoyo popular. Yo creo que lo importante aquí ha sido las urnas, que durante estas 4 elecciones, durante estos 4 años, con ligeras subidas o bajadas, han dicho lo mismo. Pablo Iglesias habla de una mayoría social que ha dado Por supuesto. posibilidad a este gobierno. Y sí, efectivamente, hace rato hay una mayoría social, si no, no se explicaría pues la propia representación política de Podemos. Tú me hablas de, más bien, las élites del poder económico no lo querían, no querían a Podemos, no lo querían a Pablo. Aquí una vez entrevisté a Sir Hernando y me dijo que era un problema de piel, que a Pablo no lo querían las élites del poder económico, los que mandan en España. Me hablas de ese lado, pero del lado de ustedes, del lado de Podemos, también había resquemores de hacer en el 2016 un gobierno de coalición con PSOE. Por supuesto. A ver, como digo, tú lo has dicho además muy bien, una cosa es con guitarra y otra es con cajón, pero además también una cosa es con una guitarra de 3 cuerdas, una de 6, una de 5. No Está siempre afinado, tienes todas desafinada. las cuerdas afinadas, no siempre le das al acorde preciso. Claro. Entonces, claro, esto al final es un aprendizaje. No olvidemos que Podemos es una fuerza que tiene 6 años. Es en realidad nada frente a un PSOE que no solamente es una fuerza de larguísima data, sino que es una fuerza política institucional desde la transición. Fue un eje fundamental de la nueva Constitución española. Entonces, Sí. claro que es diferente. Han tenido varios gobiernos. Han tenido gobiernos, han hecho algunas cosas mejor que otras, han tenido mejores presidentes que otros, a mi juicio, por supuesto, pero creo que esto también salta a la vista en los datos objetivos. Y claro, también hay un proceso de aprendizaje. Nosotros, como es normal, como fuerza, quisiéramos gobernar solos. Lo que hicimos en 2015, en 2016, 2017, 2018, 2019 y lo que seguimos queriendo. Pero somos conscientes de que la ciudadanía manda. La gente manda, impone la agenda. Y lo que ha pedido la ciudadanía es que se acaben los gobiernos de monocolores en España. Esta es la clave. No solamente que se rompe el bipartidismo, que ya se logró en 2015, en 2016, con las repeticiones electorales, sino que los partidos políticos se pongan de acuerdo e inicien algo que en España es nuevo, este gobierno de coalición, pero que es una normalidad democrática en Europa. 28 países de la Unión Europea tienen gobiernos de coalición, de diferente tipo, ¿no? De un partido más de centro, con un partido de centro-derecha, o uno de centro, con uno de centro-izquierda, en diferentes formas, incluso algunas coaliciones de más de 2 partidos. Con los verdes. Exactamente. Pero en España sí que era una excepción. Ahora, como te digo, está dentro de una normalidad democrática de la región. Y la gente lo que nos ha dicho es que eso es lo que quiere. Entonces, más allá de lo que queramos o podemos como formación política, hay que respetar lo que pide la ciudadanía. Y la ciudadanía lo ha pedido a gritos en 2019, además, con muchísima fuerza. En abril y en noviembre. Nos lo ha dicho clarísimo. O se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo. Sí, recuerdo en abril cuando ganó el PSOE y toda la gente le decía con Rivera no, o sea, con Ciudadanos no, que era lo equivalente. Dicho de otro modo, con Podemos sí, ¿no? Claro. Porque bueno, también gritaban si se puede. Sí se puede. Exactamente. Ahora bien, yo te preguntaba esto porque en abril las condiciones estaban un poquito mejor, digamos, en cuanto al número de escaños que tenía Podemos, que después de la elección de octubre fue de alguna manera golpeada por la irrupción también de otras fuerzas y además por todo este desgaste de la política, de no poder formar gobierno, además siempre estas operaciones de la derecha de decir todo es lo mismo, ¿no? Ahora, con un poquito menos de representantes, es difícil, pues este sistema es muy distinto al presidencialismo latinoamericano, esta monarquía parlamentaria, un sistema bien parlamentario. Ahora, pues no tienen tanto el número, han dependido, mira, esta parece una frase, ¿no? Han dependido de los independentistas. ¿Qué tanto dependen de los sectores de la izquierda, de Cataluña, incluso de los sectores independentistas vascos, que ahora se despierta ese cuco por parte de la derecha, cuando les dicen, ya no solamente son los de Cataluña, ahora también son los vascos? Entonces, eso se dice mucho en los sectores de derecha en España, ¿no? Claro. Que han firmado el pacto casi con el diablo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué nos cuentas de esto? A ver, lo primero es que la correlación parlamentaria refleja una voluntad ciudadana de que el Parlamento se parezca mucho más a la verdadera España. Y la verdadera España es una España plurinacional. Es un país de países.
Entonces tiene todo el sentido del mundo que las fuerzas regionalistas de diferente color, porque hablamos mucho también de, por ejemplo, Esquerra Republicana, las CUP, pero también está Junts per Catalunya y están también ocupando escaños y también están dentro de la correlación de fuerzas. Está el PNV, que no es un partido de izquierda, es el Partido Nacionalista Vasco, es un partido muy institucional que ha sabido siempre ponerse del lado del momento político que digamos, corresponde. para decirlo de alguna manera. Exactamente. Entonces, hay diferentes fuerzas que, repito, representan la pluralidad de España y eso está bien. En democracia está bien que no se repartan siempre el poder desde el turnismo dos grandes formaciones políticas. Eso está bien, además, en cualquier democracia, que existe el debate, que existe el diálogo y que existe el acuerdo. Ahora lo que tenemos en el Parlamento es una mayoría parlamentaria, que es la que ha logrado investir el gobierno progresista de coalición que tenemos en este momento, que está refrendada por diversas fuerzas regionales. No dependemos de esas fuerzas, sino que hemos llegado a acuerdos con estas fuerzas. Hemos llegado a acuerdos de corte presupuestario, esperamos pasar el presupuesto de marzo, que será el siguiente momento constituyente de este gobierno de coalición, pero hemos llegado a diferentes acuerdos necesarios para el país, como era, en el caso concreto de Cataluña, acabar con la judicialización de un conflicto político, porque ya estuvo bien que entre las derechas vieran que como les suma como caldo de cultivo el incendio, siguieran incendiando un conflicto que pudo acabarse si se hubieran sentado a conversar hace muchísimos años. La derecha ha hecho una pésima gestión del conflicto territorial catalán en España y lo que queremos como gobierno progresista es hacerlo de manera diferente, conversar, dialogar, sentarnos en una mesa, poner sobre ella las diferencias, llegar a ciertos acuerdos y creo que eso además es una elección democrática al país. ¿El 2021 será un año de referéndum en Cataluña? Eso, a ver, yo creo que está bien que la ciudadanía, lo creo yo, lo pensamos en Podemos, tenga derecho a decir, oye, yo quiero decidir mi relación con mi país. Eso está bien. Ahora, es una posición nuestra. Somos un gobierno de coalición y nosotros vamos a ser leales porque es parte de nuestro compromiso con el Partido Socialista, con quien gobernamos. Esta decisión será una decisión que salga de una mesa que ya se instala este febrero entre Pedro Sánchez y Quim Torra, entre el gobierno y el gobierno catalán, y a partir de ahí empezamos a conversar de muchísimas cosas. Vamos a ver qué cosas ocurren, pero creo que lo principal es que por fin nos sentemos a conversar. Sí, bueno, es importante esto de la vía política, ¿no? Es que les preocupa mucho a los sectores más de derecha, pero efectivamente creo que el diálogo es lo mejor ahí en Cataluña. Veremos pues si es que eso va a un nuevo estatut, como se señala, o de repente la Esquerra quiere un poquito más, no lo sé, el federalismo se habla, son cosas que van a estar en España. Esto es política, vamos a hacer política por fin, está bien, es una buena noticia en cualquier caso. Tú mencionabas, y eso es política que va a ser el diálogo de este año seguramente, pero tú señalabas que el siguiente momento de esta coalición es la aprobación de los presupuestos en marzo, ¿no? Exacto. Y eso es un poco delicado, complejo, porque se necesita una mayoría que ustedes tienen, pero, digamos, ustedes soy Podemos, sino que te siento muy, muy comprometida, a pesar de ser peruana, ya casi española de izquierdas. Entonces, ustedes tienen que hilar fino, digamos, porque la mayoría es un poquito, digamos, precaria respecto a lo que sería una mayoría más solvente, ¿no? Entonces, ¿crees que este sería un punto en que la derecha desarrolle una ofensiva para buscar una censura si no se consigue la aprobación del presupuesto? Es muy pertinente la pregunta, porque creo que hay que recordar que la derecha, desde el momento en que se dio cuenta de que había una posibilidad de gobierno progresista de coalición, ya inició la ofensiva. Nosotros estamos viviendo una ofensiva que no habíamos visto en España y que además creo que la ciudadanía española está notando que es una cuestión mucho más incendiaria, mucho más fuerte, incluso hasta más irracional, me atrevería a decir, por parte de la ultraderecha y la ultraderecha, como lo llamamos ahora. Y creo que ya estamos preparados para todo lo que puede venir. Pero ojo, los presupuestos son un momento importante. ¿Por qué? Porque seguimos arrastrando los presupuestos del Partido Popular. Seguimos arrastrando los presupuestos de Montoro. Seguimos arrastrando los presupuestos de Rajoy. Del 2016. Y obviamente un gobierno de coalición progresista tiene que tener un timón progresista. Este es un momento clave y yo estoy convencida de que las fuerzas políticas que conforman en este momento la mayoría que ha permitido el gobierno de coalición progresista van a estar a la altura del momento histórico.
van a estar a la altura del momento político y van a apoyar una aprobación de presupuestos que por fin giren el timón y nos permitan recuperar esta década perdida y poner por delante las necesidades fundamentales de la gente, que es de lo que se trata. Pero nosotros hacemos política para resolver las demandas de la gente. Y de eso se trata. Esperamos, y yo estoy convencida de que así será, que será incluso una mayoría un pelín más fuerte de la que ha investido el gobierno, así te lo digo. Qué bueno que... Bueno, en todo caso va a ser un momento muy político este del presupuesto. Y yendo al tema de las necesidades de la gente y de la oposición de las élites del poder económico, veo algunas medidas de estos 11 puntos y realmente me parecen muy interesantes, ¿no? Han acordado subir los impuestos a las rentas altas, que en la práctica es una especie de reforma tributaria progresiva, y derogar la reforma laboral, una reforma laboral, para poner en contexto, aprobada en 2012 y que aumenta, entre otras cosas, las causas posibles de un despido, ¿no? También está el tema de impulsar la vía política que acabamos de hablar para abordar el conflicto político catalán. Está el tema de un poco más de laicidad en la educación pública, digamos, no quitar el curso de religión, pero hacerlo casi camote, ¿no? Como decimos acá en Perú, que sea camotito o mantequilla, ¿no? Esto es. También tienen el pacto para limitar los alquileres. Esto es muy interesante y tiene que ver con la subida de alquileres, exactamente. Claro, o sea, digamos, regular los alquileres. Exactamente, establecer, ¿no?, topes en las ciudades de mayor tensión de aumento de alquileres, bueno, y también de... Eso es genial, eso debería ser acá en el Perú, eso no en solamente América es genial, es una necesidad de la gente normal, común y corriente, como tú y como yo, y que se está haciendo en otras ciudades. Miremos Berlín, y Berlín no es roja bolivariana, y están limitando los precios de los alquileres, claro. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que es en realidad una medida de sentido común. No deberían ni siquiera generar debate. Sí, y también está, bueno, en realidad frenaría los abusos y también Podemos ha salido un poco de esas reivindicaciones, ¿no? Sobre todo también en Cataluña, del todo el movimiento Ocupa, de la gente sin techo. La plataforma antidesahucios. Así es, ¿no? Y bueno, y una serie de medidas donde también está el tema de y expresamente, ¿no? Políticas feministas y todo un desarrollo contra la violencia machista. Y así se dice claramente. Creo que sí. Porque así es. Me parece muy bien ese uso del lenguaje. Sí, por supuesto. Que escandaliza a todo el sector más ultra, como dices, ¿no? Bueno, son 11 puntos. Y yo te pregunto, ¿estos 11 puntos se cumplirán a cabalidad? Son un acuerdo y como tal, esto no va de confiar o no confiar en que se cumplan, esto va de garantías. Este acuerdo firmado con el Partido Socialista nos permite tener un documento que garantiza que este es el timón y la hoja de ruta del gobierno en el que nos estamos embarcando y del gobierno del que formamos parte, y por tanto ya no hablamos también solo como Podemos. Cuando escuchamos a Pablo Iglesias, él habla como vicepresidente de este gobierno. Y yo estoy convencida porque tengo confianza en Pablo, tengo confianza en los y las compañeras de Podemos y de Izquierda Unida que han entrado en el gobierno, en que van a hacerle justicia a este acuerdo. Pero sobre todo, y creo que esta es la clave, esto va de que es una demanda que tanto el Partido Socialista como Podemos tiene claro que hay que cumplir. Es un acuerdo necesario porque de lo contrario tenemos una amenaza en las puertas, y ya no en las puertas, dentro de casa, de las derechas en España, a la cual solo hay una manera de vencerla, como a cualquier extrema derecha, que es con políticas que acaben con el caldo de cultivo de la extrema derecha. ¿Y cuál es el caldo de cultivo? La precariedad, las políticas de austeridad, los recortes para las mayorías y los beneficios a los de siempre. O sea, nada con el Fondo Monetario. Bueno, yo como ves soy un poco más cuidadosa, pero vamos, esto va de eliminar privilegios y de ponerse a gobernar para la gente. Ahora, dicho en simple. Y sí, pero aplicar estas 11 medidas requiere pues cierta estabilidad. Y yo te pregunto, ¿este gobierno significa un fin a la crisis de estos 4 años? Yo creo que supone, por eso digo, una recuperación de la década perdida. A partir de esa recuperación, yo creo que podremos ver, por supuesto, tintes de acabar con, no tanto, no sé si la crisis es la palabra concreta, como con el peso que ha dejado en miles de familias en España. Porque al final de eso se trata. Al final tiene que ver con la gente. La crisis tiene rostro de gente, tiene nombres propios, tiene historias. Y se trata de reivindicar nuevamente y recuperar ese estado de bienestar que se ha perdido con una crisis que claro que por un lado fue crisis, pero que en realidad tiene que ver con una gestión de unas derechas que lo que hicieron fue ajustarle el cinturón a las mayorías sociales y seguir viviendo de privilegios a través de la corrupción. ¿Y qué te voy a contar? Como si esto no ocurriera también en Perú. Lo sabemos muy bien.
se ajustan siempre el cinturón los mismos que somos millones y se siguen beneficiando siempre los mismos pocos. Pues ha tocado el momento de cambiar y de invertir las balanzas. Y eso es lo que pretende hacer este gobierno con este acuerdo. Ya, y sí, veo que Pablo Iglesias además ha salido a la prensa a decir, acá asumimos el activo y el pasivo de este gobierno conjunto. Como debe ser. Claro. ¿Cuántos ministerios tiene Podemos? Tenemos 4 ministerios y la vicepresidencia que ejerce segunda. Pablo Iglesias. He visto unas primeras medidas que ya se han tomado. Ya hemos tomado algunas. Bueno, en el primer Consejo de Ministros decidimos empezar a cumplir el acuerdo. Nosotros en el acuerdo tenemos claramente que hay que revalorizar las pensiones al IPC, que es una demanda de los y las pensionistas que desde 2018 están marchando por todo el país, pidiendo algo justo. Al índice de precios al consumidor, Exactamente, ¿no? al IPC, al índice de precio al consumidor. O sea, que ningún pensionista pierda poder adquisitivo. Y sobre todo que tengan pensiones dignas, porque se trata de gente, claro, se trata de gente que ha construido el país con su trabajo. Tú no puedes abandonar. Mariano Rajoy les dio un aumento de vergüenza de 0,25. Tú no puedes tratar así a la gente que se ha dejado la piel construyendo un país. Nosotros ya hemos cumplido con este aumento del 0,9% y todavía queda un poco más porque queremos derogar el factor de sostenibilidad. Vamos a seguir avanzando en el tema de pensiones, pero como bien decías, no es el único. Tenemos el de la derogación de los aspectos lesivos de la reforma laboral, porque la sostenibilidad del sistema de pensiones depende del empleo de calidad. Entonces tenemos que ir por dos frentes y lo tenemos clarísimo. No se puede despedir por despedir, derechos laborales, convenios colectivos para que los sindicatos sigan teniendo la fortaleza que deben tener y un largo etcétera. Son dos que se me ocurren hacia el vuelo, que es lo primero que estamos avanzando, pero vaya, en políticas feministas España está liderando desde las calles una referencia internacional en feminismo y tenemos ahora mismo el orgullo de contar con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, que estoy segura que va a hacer que se pinten de morado de verdad todas las políticas públicas en el área feminista. Ahora, y vamos a entrar a eso en un ratito, pero en estas primeras medidas también ha comenzado una ofensiva pues, de la derecha y ha comenzado a salir una serie de videos, a contrastar declaraciones de antes, declaraciones de ahora, y uno de los casos tiene que ver con el nombramiento de la fiscal Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia del gobierno, de Sánchez en del PSOE, el gobierno anterior. Y ahora ha sido puesta como fiscal general, digamos, como en el caso peruano sería la fiscal suprema, digamos, ¿no? La fiscal de la nación sería. Y bueno, se comenzó a criticar o a decir mucho en la prensa de derecha, en los medios de derecha, pero ¿cómo? Si Pablo Iglesias no despotricaba de esta ministra, entonces él ha salido a explicar, no, bueno, tiene una segunda oportunidad. Lo que te quiero decir es que, digamos, hay muchas de las banderas que ustedes tenían que van a tener que ser reducidas. ¿Y cómo se gestiona eso? Bueno, lo primero que hay que decir sobre esta fiscal, creo, es que tiene un currículum realmente intachable. O sea, tiene un conocimiento de la judicatura, pero además, la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Más allá de que te guste un poco más o menos. Pero yo creo que la clave es la siguiente. Esto es como los jugadores de fútbol, Carlos. Los jugadores de fútbol pues muchas veces se evitan dar declaraciones sobre política porque dicen, uy, porque por ahí a un hincha de la U puede no gustarle que yo pues quiero votar, qué sé yo, a la izquierda, Juntos por el Perú, pues entonces no digo nada para mantener. Y creo que hay una cosa que hay que normalizar. Los jugadores de fútbol son ciudadanos. Claro que tienen opiniones políticas. Del mismo modo, los jueces también son ciudadanos. Claro que tienen opiniones políticas. El punto aquí no es que tengan una ideología o no, sino que no realicen su labor judicial por una ideología. Y yo creo que en este sentido hay que normalizar el asunto, como te digo. Creo que en ese sentido Dolores Delgado no tiene ningún problema porque no creemos que va a apelar desde la ideología, sino que está ratificada por sus méritos y su currículum para hacer una buena labor. Pero a esto vamos a lo importante, al tema de lo que dice la ofensiva de la derecha. A la derecha no le importa que sea Dolores Delgado, no le molesta que sea Dolores Delgado. A la derecha le molesta que sea cualquiera. Van a ir en contra de cualquier nombramiento. Les molestó Pablo Iglesias, les molestó Irene Montero, les molesta Pablo Echenique, Yone Belarra, Nacho Álvarez, les molesta cualquiera. Ellos simplemente no quieren entender que han perdido. Y como no quieren entender que han perdido, van a hacer hasta lo imposible para ganar por otras vías lo que han perdido en las urnas. Ahora, hablamos de las derechas. Veo mucho que se habla en la prensa española la derecha, la derecha, la derecha. Que la derecha en España es el PP. El Partido Popular. Vox. Vox. Que exacto. Es la ultra. La extrema derecha.
¿no? Exacto. Que ellos en realidad son antiderechos, antiigualdad y todo. Y también está Ciudadanos, bastante disminuido, pero todo eso originalmente era el PP, ¿no es cierto? Que se ha Exactamente. desgajado Exactamente. por la crisis que se originó en el último gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, de pronto Vox ha pasado a tener más de 50 escaños. 52 escaños. 52 escaños y ellos tenían... En un congreso de 300 y pico. Bueno, o sea que es una fuerza pesan. importante, sí, por supuesto. ¿Cómo lidiar con eso? A ver, es difícil. Yo creo que Vox logra una victoria clave y que hay que mirarla a la cara y hay que describirla de esta manera. Vox ha logrado que todas las derechas se extremen. Porque podríamos decir, puede existir una extrema derecha, pero tenemos una derecha pues decente. Son de derecha, pueden gustarme más ideológicamente o menos, pero es una derecha que defiende los valores democráticos, Claro, es una derecha que digamos. defiende la Constitución, porque habla mucho de la Constitución cuando les conviene, pero después hay cosas de la Constitución que se olvidan rápidamente. Pero no, lo que ha logrado Vox es que toda la derecha se haya ido al extremo para no perder votos, vale decir, por Los arrimó a la irresponsabilidad ultra. política. Claro, entonces tú me dices, Vox es antiderechos, antiigualdad, anti no sé cuánto, y yo acá te digo, y el Partido Popular también. Ahora tenemos un Partido Popular que cuando Vox hace una cosa, quiere ir a la potencia de la misma cosa. Entonces, si Vox dice alguna barbaridad con fake news como las violaciones contra las mujeres solo las hacen los migrantes, que es una falsedad rotunda y la prueban los datos, tú tienes un Partido Popular que va todavía más allá de eso y ya propone expulsar a los migrantes. Estamos viviendo una sonada tremenda por la irresponsabilidad de un Partido Popular que se ha dejado llevar al extremo con Vox. Y lo vemos en el hemiciclo cada vez que empiezan a gritar, Claro. que ahora gritan en conjunto, La se investidura. aplauden en conjunto. Y entonces, pues claro, una cosa es una derecha seria y otra cosa es la extrema derecha. Lo vimos en la investidura, ¿no? Se pusieron Por como supuesto, locos, ¿no? se pusieron a gritar, a vociferar, y lo entiendo porque han perdido, pero vaya, hay que respetar las reglas de juego, porque luego nos empiezan a decir que ellos son constitucionalistas y al final ellos les están haciendo un daño a la Constitución. Zapatero, el expresidente Zapatero del PSOE, que además parece muy cercano a esta coalición, digamos como un impulsor, un actor político. Sin duda. Él ha dicho que en una reciente entrevista que le ha dado a Pablo Iglesias en otra vuelta de tuerca, que el problema de las derechas en España es que no saben perder, y se acostumbran, o sea, Claro, asumir claro. la derrota les cuesta muchísimo. Por supuesto. Y eso pues habla de no un gran, o sea, no tienen talante democrático. No. Eso es lo que el problema. Y ustedes han salido un poco a la ofensiva porque en su pacto de 11 puntos, además de que la sanidad también va para los migrantes, Claro. ponen que van a haber un homenaje a las víctimas del franquismo del 31 de octubre y a los exiliados el 8 de mayo. Eso es como retar a Vox, porque Vox es directamente el ala franquista, más franquista Por que... supuesto, por supuesto, pero creo que no se ha hecho en clave reto. A ver, es una reivindicación de dignidad. No puedes construir un país sin memoria. Tenemos a miles de personas que tienen a familiares en las cunetas, que además también en Perú lo conocemos bien, las fosas comunes. Allá se llaman las cunetas. Exactamente, en cunetas. Y vamos a ver, es una cuestión de lógica que en democracia tú no rindas pleitesía a las dictaduras. En realidad esto es de sentido común, no deberíamos ni tener que decirlo. Es como que pensáramos que en Alemania le rindieran pleitesía a Hitler. ¿Tú te imaginas esto? Evidentemente no. Pues en realidad lo que estamos haciendo es esto, construir memoria. Y hay ejemplos también en América Latina, lo hemos visto en Chile con el Museo de la Memoria, lo vemos también en Argentina. Es una reivindicación lógica. Ahora, que a las derechas les toque un poquito porque no les gusta admitir que el franquismo fue un periodo dictatorial y que realizó una serie de violaciones contra los derechos humanos y que además, atentó contra todo tipo de libertades, eso es otra cosa, pero ese es problema de ellos. Nosotros tenemos que operar dentro de una lógica democrática, trabajar por respetar la Constitución pese a los enemigos de la Constitución, que luego van de muy españolistas cuando en realidad son los que cometen más discursos y acciones contra la patria. Sí, precisamente en esta entrevista Zapatero le dice a Pablo Iglesias, el peor periodo de la historia, de la historia española es el franquismo. Sin duda. Y bueno, ya que tanto menciono a Zapatero, Zapatero es un expresidente que está muy activo en América Latina, un expresidente español que ha estado dando muchas vueltas por acá, sí. Sobre todo para mediar algunos conflictos, el tema de Venezuela, es parte del Grupo de Puebla. Zapatero es, digamos, uno de los que ha sido
artífices también de este acuerdo de coalición? Sí, sin duda. A ver, Zapatero representa en realidad a un buen contingente de personas, de militantes, pero no solo militantes, sino también cargos orgánicos dentro del Partido Socialista, que siempre vieron claro que teníamos una oportunidad de recuperar también un poco los valores socialistas de un partido socialista que tal vez con otros liderazgos, bajo otros liderazgos, perdió un poco el norte socialista que tanto decían defender. Y yo creo que Zapatero representa mucho más que solo él, no es una opinión individual, no es una acción suya, una opinión suya, sino que es la representación de un gran contingente de socialistas que tenían muy claro que esta era una oportunidad de gobernar con Podemos y de, por supuesto, recuperar para la gente el estado de bienestar en España, y creo que Zapatero un poco muestra, ¿no? Es un referente de esta fortaleza socialista. Yo creo además que es un presidente recordado por muchas cosas buenas que también hizo. Por supuesto que también se le puede hacer muchas críticas, como a cualquier presidente, esto es normal. Gobernar es precisamente... Gobernar siempre es estar, es hacer con una mano y deshacer con otra a veces. Esto es el arte de lo posible, de lo político, pero también se le recuerda a él, por ejemplo, por su defensa abierta y constante por una serie de derechos como son los derechos de la comunidad LGTBI, el matrimonio igualitario y, por supuesto, derechos feministas. Y yo creo que eso, en la época de Zapatero, además, donde la ola feminista era bastante menor, hay que reconocérselo. Además tuvo una posición pacifista respecto al tema de la guerra con Irak. Totalmente. ¿No? Bueno, es un hombre que pone la política primero y pone el incendio después. Y creo que eso es bastante para hacer política en cualquier lugar del mundo, por supuesto que pienso también en América Seguramente, Latina, ¿no? ya como parte del PSOE, él estará pensando también un poco en las salidas al problema, al conflicto en Cataluña, al conflicto político. Porque si es él, pues sin duda creo que es un poco más auspicioso. Y una pregunta que yo olvidé en la parte que conversamos del problema del conflicto político en Cataluña, lo coloqué, pero no lo desarrollé, era esto que se dice mucho que ahora, por haber negociado de esta manera con Cataluña, de judicializar, de no ir por la parte, digamos, no política, sino por la parte política, se abre otro frente, se agudiza el tema con el País Vasco y también ellos van a querer algo parecido, y Bildu ahora están sacando declaraciones de que vamos también por una autodeterminación. ¿Es así? A ver, yo creo que es parte del juego de fake news y de desesperación de las derechas, porque en realidad lo que expulsa a la gente de España son las políticas de derechas. ¿Quién quiere estar en España si tiene que estar viviendo una crisis constante, una precariedad constante, salarios indignos, trabajar pero vivir en la pobreza, no garantizar servicios públicos para tus hijos, para tus nietos, no tener pensiones en el futuro? Pues si sigue gobernando las derechas, pero es que, lo decíamos antes, se va a ir hasta Madrid de España. Nadie va a querer formar parte de un país en esas claves. Entonces yo creo que es parte de una zona de las derechas para no hablar del verdadero problema. El verdadero problema... La necesidad de un Estado social. Claro, es la necesidad de la justicia social, de recuperar el estado de bienestar, que además es una demanda lógica ciudadana que empezó en un 15M, no olvidemos que esto tiene larga data, 2011, ¿no? Entonces, ellos no quieren ver las soluciones porque les conviene el conflicto, ¿vale? Habemos quienes queremos dar soluciones a los conflictos, déjennos arreglar la gestión y luego hablamos en función de la data objetiva. Me gusta cuando mencionas justicia social, ¿no? Porque justicia social más inclusión política y un liderazgo carismático, para mí es lo nacional popular, el populismo latinoamericano que yo reivindico bastante, ¿no? El populismo latinoamericano clásico, sobre todo de la década de los 40, que es esta conjunción, ¿no? De justicia social, inclusión en política de los que no han estado en política, supuesto, más un liderazgo carismático. Creo que me parece además que es necesario un liderazgo carismático en cualquier proyecto político que esté dispuesto a ser una alternativa a las políticas neoliberales y el capitalismo del cual ya sabemos las consecuencias. Ahora bien, pasando ya para ir cerrando la entrevista, algunos puntos más, el tema de políticas feministas contra la violencia machista tiene todo un desarrollo e incluso al final se señala y se habla de política, feminismo y fiscalidad, ¿no? Género y fiscalidad, o sea, es bastante amplio. Y el Ministerio de la Igualdad, que se lo han dado a Podemos, y en este caso a la señora Irene Montero, que es una figura destacada de Podemos, ha sido portavoz de la bancada, ha tenido también unas muy buenas intervenciones que hemos sabido apreciar desde este lado del planeta,
pero frente a ella está Vox, ¿no? Entonces, a ver, hablamos un poquito de esta ofensiva feminista que están desarrollando ustedes en el gobierno. Bueno, lo primero que habría que decir es que creo que es algo que nos hace sentir muy orgullosas. Y no hablo aquí como alguien que trabaja en Podemos. Creo que nos hace sentir muy orgullosas a las feministas, que en España realmente hemos cambiado un poco el rostro de un país, porque hemos salido a las calles, a las plazas, pero hemos ganado y estamos disputando la hegemonía cultural. Y creo que es una buena noticia, no solamente que hablemos de violencias machistas, como tú siempre dices, así con ese nombre, sino que Irene Montero, el día de la toma de jura de su cargo como ministra, pudiera decir que este va a ser un ministerio feminista. Y no se cortó, que lo dijera, este va a ser un ministerio feminista, esta va a ser una ministra feminista, y ya me gustaría ver esto en mi país. Vaya, me parece que esa es la manera de ganarle a la derecha. No cortándonos, en el piso, por supuesto, y está bien que se retuerzan. Está bien que no estén de acuerdo, todo bien, cada uno tiene derecho a tener las opiniones que tiene, pero las cuestiones aquí tienen que ver con derechos humanos, tienen que ver con igualdad, tiene que ver con, es que es tan sencillo como con igualdad. Mientras tenemos aquí candidatos que equiparan machismo y feminismo, haciendo un juego perverso al machismo, porque se ponen de lado. Me refiero directamente a Julio Guzmán, pero no solo a Julio Guzmán, porque sé que esto en realidad ocurre en varios partidos. Nosotras tenemos que ir justamente un paso por delante. Ese paso por delante es no aminorar nuestras demandas, porque tenemos razón. Es una cuestión de igualdad, tan sencilla como eso. Y yo creo por eso, cuando tú haces el apunte sobre las intenciones, digamos, esta lista, esta hoja de ruta que se plantea este Ministerio de Igualdad, que para mí es el ministerio feminista de este gobierno, claro que tenemos que vincularlo con economía, claro que tenemos que vincularlo con fiscalidad, claro que lo tenemos que vincular con transición ecológica, lo tenemos que vincular con lucha contra la corrupción, porque en realidad el feminismo es un eje transversal. Es un eje transversal, la igualdad tiene que venir por todos los frentes, porque claro que cuando las pensiones entran en crisis, golpean más a las mujeres. Claro que cuando la economía o los empleos son más precarios, golpean más a las mujeres. Entonces, claro que tiene que tener una visión holística, una visión amplia, transversal de todas nuestras políticas. Y yo creo que estamos dando ahí sí una lucha y una batalla, por un lado, con la pata en el gobierno ahora, en el Ministerio Feminista, con otra, nuestra pata, nuestro grupo parlamentario muy amplio, porque por supuesto que incluye al Partido Socialista, porque son unos aliados, claro que sí, en el Parlamento y sobre todo la pata social. Nada de esto se hubiera logrado sin las millones de mujeres que el 8 de marzo salieron y volvieron histórico el 8 de marzo de 2018, sin las millones de mujeres que salieron cuando salió la denuncia de la manada por abuso en lugar de por agresión sexual, a decirle, hermana, aquí está tu manada, y a revertir esa vergonzosa sentencia en ese momento. Nada se hubiera logrado sin el movimiento feminista. Ahora, esto que señalas es realmente histórico en España. Tiene Ministerio de Igualdad, que llamas Ministerio Feminista. El Ministerio Feminista. ¿Ya? También tiene un Ministerio de Consumo. Alberto Garzón, que es de Izquierda Unida. Por supuesto, ¿no? sí. Es el Ministerio de Consumo que debe entenderse como el Ministerio de Defensa del Consumidor, ¿no es cierto? Claro, claro. Así es, ¿no? Que además es muy pertinente. Claro, es como se llama de consumo, pero para entenderlo aquí en América Latina es de defensa del consumidor. ¿Qué otros dos más tienen? Tenemos el Ministerio de Trabajo, está Yolanda Díaz. También ella viene por Izquierda Unida, ella viene por Galicia en Común, es una gallega maravillosa y además tiene una larga data de apoyo y de trabajo con los sindicatos. ¿Ella va a estar a la cabeza de la reforma laboral? Exactamente, de la derogación de la reforma laboral del Partido Popular y de, por supuesto, trabajo cotidiano con los colectivos. De hecho, se anunció ayer, no sé si ya lo has podido ver, que empiezan ya esta semana de encuentros con los sindicatos, los líderes sindicales, para trabajar justamente en este plan de acción de cara a derogar los aspectos lesivos de la reforma laboral. ¿Y el cuarto ministerio? Y luego tenemos el Ministerio de Universidades, que está a Manuel Castells. Bueno, qué lujo, ¿no? Es un lujo, es un honor. Por eso yo digo, cada vez que la derecha grita y dice, qué fatal ese grupo de ministros y no sé cuánto, en realidad es para estar orgulloso. Y él es catalán, además. Es un catalán, que además, eso siempre es una buena noticia, vaya, es un país plurinacional, está bien que también en el Consejo de Ministros esto se refleje. Él es muy cercano a Ada Colau. Es muy cercano a Ada Colau, sí, viene por los comunes. Pero en Común Podemos. Y bueno, pero Podemos ahora, después de este gobierno, pues no quedará igual, ¿no? Viene un nuevo congreso, me he enterado. En marzo, Vista Alegre 3, ha sido recién notificado por Pablo Iglesias en el último Consejo Ciudadano Estatal del viernes pasado. Y bueno, ¿qué novedades habrá pues ahí? Bueno, como siempre en nuestros procesos internos va a haber mucho debate político. Creo que Podemos tiene la gran fortuna
esto es así, la gran fortuna, la buena noticia de contar con una militancia que por un lado es una militancia comprometida que ha aguantado una serie de golpes estos 6 años y ha resistido defendiendo estas banderas que es para enorgullecerse, pero por otro también es una militancia muy crítica, muy politizada, así que en cada Vista Alegre siempre hay debates políticos interesantísimos de los cuales salimos enriquecidos. Y los últimos 2 debates de esos los ha ganado Pablo Iglesias, ¿no? Sí. Arrasando, además. Claro. Es que es lo que tú decías, es un gran líder carismático y creo que además ahora demuestra que tenía razón en sus tesis, hay que reconocerlo, es de justicia. Claro, pero ahora que Podemos es gobierno, me imagino que ya pues una vez que pruebas la miel, estás por eso, ¿no? Estuvo en la oposición, ahora es gobierno, y me imagino que va a tentar siempre estar en el gobierno de coalición, en un gobierno de coalición. Entonces yo me pregunto si van a articular a todo lo que está a la izquierda del PSOE. Bueno, eso también dependerá de lo que decida nuestra militancia. Nosotros en Podemos tenemos muy claro que siempre deciden las y los inscritos. Ahora, vamos a ver qué tipo de debates hay, porque claro que es interesante y diría yo incluso es importante que existan espacios políticos del cambio amplios, donde todos y todas se sientan identificados, porque de eso se trata. Esa es la manera de construir país. Así que veremos qué tipo de debate tenemos, pero por supuesto que nosotros ya hemos tenido una serie de iniciativas durante las elecciones 2015, 2016, 2019, de articulaciones con otras fuerzas del cambio. Esto no es algo nuevo en Podemos. Hemos tenido siempre las manos abiertas, las manos tendidas, como decimos nosotros, a otras fuerzas que al igual que nosotros creemos que es momento de un cambio en el país. Entonces están bienvenidos y bienvenidas, por supuesto que sí. Veremos qué debate sale de Vista Alegre 3, pero vaya, está de más decir que espacios del cambio y fuerzas del cambio que tengamos el mismo norte claro, estaremos siempre en el mismo lugar. Tiene que ocurrir seguramente una transformación porque luego de este hecho seguramente van a tener cambios orgánicos. Ya el último tema, el tema de América Latina, ¿no? Porque estamos aquí, estás grabando aquí, tú eres peruana, eres latinoamericana. Total. ¿No? No sé si en algún momento regresarás al Perú para... Regreso siempre que puedo. No, pero ahí me para ves por hacer aquí. política por acá, digamos, Bueno, ¿no? Vamos a ver. Siempre tengo un pie aquí y siempre me interesa mantener el pie aquí, así que quién sabe. Yo mientras vea que podemos sumar desde donde estemos, sumo. Porque te digo aquí también que es verdad que a veces una vive fuera y uno puede pensar que una se desconecta, pero es justamente lo contrario. Una se conecta mucho más a veces estando fuera, pero al final es que estamos defendiendo lo mismo. Yo al final, claro que pertenezco a un proyecto político, defiendo un proyecto político y trabajo en un proyecto político, pero no por el proyecto político, sino por lo que representa ese proyecto político como esperanza para España, para Europa y también para mi país. Al final son los mismos principios. Yo estaré siempre de ese bando. Tenga la forma que tenga, ya sea en España, en Francia, en Estados Unidos o en América Latina, en Perú, en Argentina, en Chile, en Brasil. Bueno, entrando a América Latina, ya que es tu región, digamos, yo he visto que han hecho en el Pacto de los 11 puntos se habla de combatir el fraude fiscal. Acá tenemos bastantes transnacionales españolas que tienen un montón de problemas con el tema de los impuestos que no quieren pagar. Y tenemos pues a Telefónica, es una de ellas, tenemos un problemón con ellos hace tiempo en el Perú, que pagan, que no pagan, que incluso amenazan con irse y tal. ¿Va a haber algún tipo de cambio? ¿Este acuerdo del fraude fiscal va a tener también alguna aplicación para las transnacionales españolas en América Latina? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, es verdad que es un acuerdo pensado para el gobierno en España, pero nosotros somos muy conscientes de nuestras relaciones privilegiadas con América Latina. Somos en realidad el país que abre la puerta un poco de América Latina hacia Europa, y sobre todo en el caso del Perú, habría que decirlo. Ahora bien, creo que esto va un poco de lo que vaya ocurriendo en los próximos meses, pero creo honestamente que tiene mucho mejor pinta para nuestra región un gobierno de coalición progresista, porque sí que tenemos claro que las empresas tienen que cumplir. En realidad esto no va de imponer cosas y tal. Esto es tan sencillo como que cumplan con lo que tienen que pagar, como que cumplan con sus impuestos, como que cumplan con... Entonces, claro, de lo que se trata es que, por supuesto que por un lado tiene que haber un gobierno fuerte que lo exija, y en eso estamos de acuerdo, pero por otro hay otra cosa importante, y es que Perú también necesita tener un gobierno fuerte que lo cobre, porque esto va también de una cuestión de soberanías nacionales, no solamente un gobierno, que esto es lo más importante, y lamentablemente los últimos gobiernos, y por supuesto que incluyo el de Vizcarra, han dejado este tema siempre de lado, porque no quieren tocar los bolsillos de los poderosos. Esto pasa que también hacen siempre, con llevarse la plata siempre, por supuesto, ¿no? Pero ojo,
también depende de un Congreso lo suficientemente fuerte como para legislar en esta materia, y si no legislar en esta materia, meter en la agenda pública, en la agenda mediática, en la agenda política este asunto, porque al final del día no es que las transnacionales paguen más o paguen menos y ya está, es un problema de las transnacionales que lo resuelvan los gobiernos. No, es que ese dinero que no ingresa al país es dinero de los sueldos de los maestros, es dinero de los sueldos de los médicos, es dinero, vamos, de escuelas públicas, es dinero de, vamos, es dinero de nuestros bolsillos, es dinero de nuestros bolsillos. Sí. Y por eso necesitamos, claro, por un lado, un gobierno de coalición que sea capaz de apuntar el tiro hacia que se cumpla lo que las empresas deben pagar, pero sobre todo, y esto es clave, de un gobierno fuerte aquí, valiente, que ponga los intereses del Perú primero y luego los intereses de los empresarios. Y en América Latina en general. Bueno, esa es la parte un poco económica, bueno, la parte más política de la economía, pero ahora ya en las relaciones políticas, y con esto ya vamos cerrando, ¿cómo va a ser la relación de este gobierno de la coalición con América Latina? ¿Va a haber algunos cambios? Está el Grupo de Puebla, como mencioné hace un rato, no sé si lo mencioné, pero está el Grupo de Puebla, que es un poco la articulación de las izquierdas actualmente en los gobiernos, a iniciativa de los Fernández, de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina, a Andrés Manuel López Obrador en México. También están algunas otras fuerzas. Está pues haciendo la Secretaría Ejecutiva nuestro amigo Marco Enrique Sominami, del PRO de Chile. Del PRO de Chile, sí. Y uno de los miembros de Puebla es Zapatero también, está ahí, está su nombre, ¿no? Entonces, digamos, ¿va a haber ahí algún acercamiento? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, yo creo que el acercamiento ya se está dando. El hecho de que hayan alternativas ahora mismo en la región que apunten a gobernar de una manera diferente es una buena noticia. Y creo que eso también tiene que ver un poco con los ecos que están ocurriendo en España. Más allá de que cambien las lógicas o de cambios concretos, yo creo que lo que nos une ahora es otro tipo de alianza. Es una alianza que tiene que ver con un norte que tenemos en común. Con sus matices, por supuesto, porque cada región es distinta, cada país es distinto y tiene sus matices. Pero más allá de los matices, creo que nos están uniendo cosas muy concretas y que, por tanto, para mí me parece que es esperanzador, por supuesto. Que tiene que ver con el norte en cual encaminamos, que tiene que ver con gobernar diferente, que tiene que ver con gobernar para la gente, y solo hay una forma de hacer esto, que es poner los intereses de la gente por delante de los otros. Y estamos viendo en Argentina, pero no solo, como lo comentábamos antes de la entrevista, no solamente lo estamos viendo por los gobiernos, lo estamos viendo también por la ciudadanía, que siempre va un paso por delante de los gobiernos y siempre va un paso por delante de las leyes. Lo hemos visto en Ecuador en su momento, lo hemos visto en Bolivia, que ahora está en un momento complejo. Hay un golpe de Estado y una dictadura. Hay un golpe de Estado y una dictadura, en efecto, y sobre todo es una dictadura de carácter reaccionario, que esto hay que decirlo. Sí, esto claro. hay que decirlo, de carácter reaccionario, de carácter conservador y de carácter, yo diría, neofascista. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Pero, por supuesto, Bolivia también tiene una ciudadanía que se levanta y una ciudadanía que resiste. Lo hemos visto en Argentina con las pibas, demostrando que el feminismo es mucho más que una revolución de derechos para las mujeres, es una revolución económica y es una revolución cultural. Lo vemos en Chile, por una ciudadanía que nuevamente va por delante, muy por delante de Piñera y del gobierno y hasta del Congreso, me atrevería a decir, que están dispuestos a no volver a sentarse y a no volver a dormirse. Entonces, claro que tiene que ver con las alianzas gubernamentales y de poder, digamos, de los países, pero sobre todo con lo que esto significa para las ciudadanías, con lo que esto significa para los movimientos populares. Y yo creo que esto lo estamos viendo y que, por tanto, para mí es, por supuesto, que esperanzador, y creo que encontraremos, sin duda, en España a aliados en ese camino. Sí, lo digo porque por ahí me llegó el rum rum, no sé, que el observador, uno de los observadores internacionales de las elecciones ahora del 26 de enero. De este domingo, claro. De este domingo, estamos grabando 22 de enero. Este 26 de enero, las elecciones parlamentarias en Perú, las complementarias, uno de los observadores es el papá de Leopoldo López por España, porque es diputado. Y por el Partido Popular, por el que hay que Partido decirlo, Popular. claro. Bueno. Claro, Eso no depende tanto entonces del... Hombre, es por el Parlamento Europeo, pero que él entró al Parlamento Europeo por el Partido Popular, evidentemente. Bueno, Laura, te agradezco muchísimo todo tu análisis, realmente muy esclarecedor, nos das muchas pistas y seguimos pues comunicados como siempre para intercambiar. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación, pero también por preservar espacios como este, que creo que son necesarios, de debates de fondo, que al final nos demuestran que no estamos tan lejos como geográficamente parece. Bien, gracias.